Ahí. Ahí que le sale. Yo veo tu cursor ahí, por favor. Ahí ve el cursor. Y lila es. Ese es, ¿no? Lila es, sí. Pero cuando se hace en grande, lo que no sé si sale, pues. Ahí ustedes ven la pantalla completa. Todavía no. Todavía Vemos no. chiquitito. Y vamos a probar ahí. Y ahí si pego el cursor, buscar otro, no. No me da la opción. Bueno, voy a probar. Y si no, Ahora sí se ve otra. Ahora sí. ¿sí? Ahí se ve. Sí, Sí se ve, doctora. doctora. ¿Sí? Pero qué increíble milagro. Bueno, esta es la rayita más gruesa, ¿ven? ¿Sí? ¿Ven Sí. ahora? Sí. Bueno, el aumento de la temperatura corporal por arriba de 38 grados con oscilaciones inferiores a 1 grado centígrado. ¿Ven que sube la temperatura y baja? Sube, ¿ven? Sube y baja, pero esta oscilación es inferior a 1 grado centígrado. ¿Sí? Esa es la fiebre continua o fiebre sostenida. ¿Sí? La fiebre remitente es el aumento de la temperatura corporal o la elevación de la temperatura corporal por arriba de 38 grados centígrados, pero que tiene oscilaciones diarias mayor a 1 grado centígrado sin llegar a temperaturas normales. Este es 37. ¿Ven mi cursor? ¿Ven el cursor? Sí, Sí, doctora. doctora. ¿Sí? Por arriba de 38 grados centígrados, pero las oscilaciones son, miren, mayor de 1 grado centígrado, ¿sí? Y no llega acá a 37. ¿Se dan cuenta que no llega? ¿Sí? Sí. No llega a temperaturas normales. Esta es la remitente. Entonces, la fiebre remitente es la elevación de la temperatura corporal por arriba de 38 grados centígrados con oscilaciones diarias mayores a 1 grado sin llegar a temperaturas normales. La fiebre intermitente es el aumento de la temperatura corporal por arriba de 38 grados con oscilaciones mayores a 1 grado centígrado, pero pudiendo llegar, miren, a temperaturas normales o subnormales. Esta raya es 37, la gruesa y negra. Se ve bien, ¿verdad? ¿Cierto? Sí Se ve. Sí, ¿Ven doctora. que es normales o subnormales? Por debajo de lo normal. Estos cuadraditos verticales, este que está acá, con este que está acá, esto es un día de fiebre. Es a las 6, a las 12, a las 18 y a las 24 horas. Este es un día. ¿Sí? Ay, pasé. Este que está acá, de acá hasta acá, es el siguiente día. De acá hasta acá es el siguiente día. Se ve que cada 6 horas es un cuadradito. ¿Entienden? Las rayas más gruesas marcan los días. Es un día, 2 días, 3. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Tienen que ir a mirar la curva térmica de un hospital, ¿sí? Para que ustedes puedan ver las curvas térmicas igualmente, ¿sí? La fiebre recurrente es la que se presenta por periodos prolongados de fiebre alternando con otros días de apirexia. Una variación de la fiebre recurrente es la fiebre ondulante que se ve en la brucelosis y en el Hodgkin. Esta es la fiebre ondulante. Presenta días de fiebre con días de apirexia. Alterna con días de apirexia. Generalmente la desaparición es lo que se llama en lisis, en periodos graduales. Cuando es en crisis es brusco, cuando es en lisis es lento. 3 tipos de fiebre recurrente hay, la cotidiana, la terciana y la cuartana. La cotidiana es la que tiene un día de fiebre, un día sin fiebre, un día de fiebre, un día sin fiebre. Esta es la fiebre bifásica.
que tiene 2 picos en un solo día. Esta es típica de la fiebre del dengue. Esta es la típica fiebre tifoidea, que va aumentando cada día, aumenta de grados centígrados en cada día. Cuando llega al máximo de fiebre, como ven acá ustedes, 41 grados, tiene unas oscilaciones, se llama periodo anfíbolo de la fiebre, para después comenzar de nuevo a descender gradualmente la fiebre. Esta es la fiebre tifoidea. Esta es la fiebre terciana, que tiene un día de fiebre, con 2 días de apirexia, un día de fiebre, 2 días de apirexia, un día de fiebre. Y la cuartana, que tiene un día de fiebre y 3 días de apirexia, un día de fiebre, 3 días de apirexia. Generalmente lo que se le pregunta son los tipos de fiebre. Se le puede preguntar, hacer dibujar la curva térmica y la definición. Y la fiebre éptica, que es una fiebre intermitente que tiene grandes oscilaciones irregulares, que generalmente, como dice su nombre, como es intermitente, baja por debajo de valores normales y generalmente cede la fiebre con sudoración profusa y gran postración. Esta fiebre éptica se suele ver en la tuberculosis. Y la fiebre prolongada se denomina así a la fiebre que dura más de días o meses. Esto varía de 15 días a meses, como la tuberculosis, la endocarditis lenta, la brucelosis, a veces algunos abscesos, la salmonelosis también a veces. La forma de inicio puede ser de inicio brusco, con temperaturas altas, que generalmente cuando es de inicio brusco, ¿se acuerdan que dije que se acompaña de escalofrío, pilorección y piel pálida? Esto es típico del paludismo, de las infecciones urinarias, de las neumonías a neumococo, las angiocolitis o supuraciones. O sea, si ustedes ven venir a una persona que consulta con fiebre con escalofrío, entonces piensen en estas patologías. Y actualmente con escalofrío también a veces el dengue, no es tan frecuente. Pero paludismo, fundamentalmente infecciones urinarias y neumonías son las más frecuentes, infecciones urinarias y neumonía. Paludismo también se suele ver, mucho menos que las neumonías y las angiocolitis con supuraciones. Y puede ser también de inicio lento, es decir, las formas de inicio son brusco y lento. Y las formas de terminación de la fiebre puede ser un descenso brusco de la temperatura en pocas horas, acompañándose de gran sudoración y poliuria, es la forma de descenso en crisis. Y en lisis, cuando hay una disminución lenta, gradual, de 0,5 a 1 grado centígrado por día. ¿Cuáles son los lugares? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están todos? ¿Se durmieron todos? Hola. Muy claro, profe. Todo claro, doctora. No hay preguntas. ¿No se durmieron? ¿Está todo clarito? ¿Cuáles son los sitios que se toman la temperatura? Los tipos de termómetros que utilizamos son fundamentalmente el de mercurio. Ahora existen los termómetros electrónicos. Estos electrónicos pueden ser también colocados en la boca o en la axila, o están los otros electrónicos que son por ondas, luces ultravioletas. También son los que más utilizados en este momento, ¿verdad? Los lugares o sitios de tomar la temperatura, la más frecuente de todas es la axila, fundamentalmente en los adultos. Se puede tomar también en la ingle, en la boca, en el recto, en el conducto auditivo externo, en la vagina, porque a veces en la mujer cuando está en su ciclo ovulatorio o en el premenstruo también puede estar aumentada la temperatura vaginal. Y también en caso de que haya convulsiones o pueda ser difícil tomar la temperatura, puede ser en orina recién emitida, que es la que tiene el calor del cuerpo. La orina recién emitida. Estos son los sitios en los bebés, en las criaturas, generalmente en esta posición.
en el recto, o en la axila, o en la boca. Este es un termómetro ya electrónico, este también es electrónico, este también es electrónico, no es de mercurio, de la misma forma, en esta posición en los bebés o en esta posición. En los niños generalmente se toma bastante frecuentemente en el recto. ¿Cómo se debe tomar la temperatura? Generalmente, si es el de mercurio, se debe bajar la temperatura por debajo de 36 grados centígrados. Se tiene que secar bien la región donde se va a poner el termómetro, axila, secar la axila que no esté sudorosa, porque eso hace que se altere un poco la temperatura. Mantener el brazo o el muslo bien apretado contra el cuerpo. No sé si, como en este caso, ven acá, está puesto el termómetro y el brazo, la mano de este brazo, se lleva al brazo del lado opuesto para hacer presión acá. ¿Ven bien esta fotito? Sí, ¿Están viendo profesor. el cursor ahora? Doctora. El cursor Sí se ve. Sí se ve. Bueno, acá se pone y se cruza el brazo y se toma el lado opuesto. Esto es lo que se hace en los adultos y en los niños un poquito más grandes. Y se dan cuenta que en este bebé hicieron prácticamente lo mismo. ¿Sí? Se tiene que dejar el termómetro generalmente entre 2 a 5 minutos. Estos son los diferentes tipos de termómetros. Los de punta larga, los de punta redondeada pequeña, los de forma de pera. Actualmente casi se usan, cada vez se usan menos los de mercurio. Están usando muchísimo ahora los electrónicos también, pero lógicamente los más fiables siempre son los de mercurio. Esto es lo mismo que les dije, bajar bien la columna de mercurio termométrica, se seca bien la axila y se debe detener entre 2 a 5 minutos aproximadamente. ¿Cuáles son los índices de temperaturas en los diferentes lugares? El axilar entre 37 a 37,2. En la boca es un poquitito más que en el axila, 37,3, 37,4. En la ingle igual, un poquito más. Y en el recto normal es 37,5. Es un poquito mayor que en la axila. Esto muchas veces es útil en el caso de un abdomen agudo quirúrgico, por ejemplo, una apendicitis que no está bien todavía diagnosticada, que uno está en la duda, se puede hacer, tomar la temperatura axilar y la temperatura rectal, y una disociación axilorectal mayor de 1 grado centígrado puede darnos el diagnóstico. Entonces es útil en esos casos. Pero con que ustedes sepan que más o menos 37 grados, 37,2 cuando hace mucho calor es la axilar, es lo que tienen que saber, ¿sí? La magnitud de la fiebre no guarda relación con la gravedad del proceso que la origina. Es decir, que temperaturas no tan altas pueden corresponder a procesos graves y temperaturas muy altas pueden corresponder a procesos banales como una virosis. En los niños generalmente se ven temperaturas altas en virosis. Algunas afecciones como el tétano, el cólera, el botulismo, que son infecciones graves, no tienen temperatura tan alta y sin embargo la salmonelosis, sin embargo, las afecciones son importantes. La hipertermia es cuando fallan los mecanismos entre la producción de calor y la producción y la pérdida de calor. Hay un trastorno en el punto de ajuste a nivel hipotalámico, está alterado, es muy superior, aumenta ese nivel. Esta fiebre tiene la característica de que no responde a los antipiréticos, falta la sudoración generalmente de los pacientes y está ausente la variación circadiana que normalmente se ve en todos los pacientes, que dijimos anteriormente que es menor en la madrugada y mayor en horas de la tarde. Los causantes de síndromes hipertérmicos son el golpe de calor, la hipertermia maligna por anestésicos, a veces la tormenta tiroidea, el síndrome neuroléptico maligno o la hipertermia inducida por drogas. A veces en los politraumatizados se suele ver el síndrome neuroléptico maligno,
traumatismos de cráneo severo, en el cual hay hipertermia y no hay forma de bajar la fiebre, ni por medios mecánicos, ni por medios medicamentosos. A veces se le pone en bolsas de hielo al paciente y lo mismo no se logra bajar la temperatura. ¿Cuál es la semiología de la fiebre? Cuando ustedes tienen un paciente que viene a la consulta y le dicen, está con fiebre, no, pero yo tengo fiebre interna nomás, doctor. La fiebre siempre es interna, la fiebre no es externa, la fiebre siempre es interna. Tienen que preguntar la fecha en que comenzó la fiebre, cómo comenzó, si estando de repente le subió la fiebre, si tuvo oportunidad de tomarse la temperatura, a qué temperatura llegó, si el inicio fue lento, brusco, cuánto le duró la fiebre, cómo fue, qué le pasó o se dio esa fiebre, y si fue en crisis o en lisis, ustedes haciendo la semiología van a saber si él le dice que se dio con sudoración profusa, que se fue a valores normales, entonces es una fiebre en crisis. Y si es lenta, generalmente el descenso es gradual y no ocurre esto. Y las medicaciones que pudo haber recibido. Por ejemplo, tomé Novalgina o alguno dice tomé aspirina. Ustedes pueden evaluar de acuerdo a eso. Entonces, cuando tienen fiebre, fecha de comienzo, cómo inició, la duración, la forma de declinación y los medicamentos que tomó. Y la forma de determinación, la fiebre también puede tener recaídas cuando es una aparición de la fiebre en pleno estado de convalescencia. Un paciente, por ejemplo, ahora que tiene COVID y que es lo que está de moda, o un paciente que tiene dengue, que ya aparentemente se dieron todos sus síntomas y de repente ya pasó lo que llaman ellos el periodo de aislamiento de 10 a 14 días y después de eso comienza a hacer fiebre de nuevo. Entonces esto es una recaída. Y es una recidiva cuando la fiebre se repite luego de un periodo más o menos prolongado de salud. Es decir, si el paciente ya se curó y después de unos meses aparece de nuevo la fiebre. Eso es recidiva. Entonces es recaída cuando aparece en plena convalescencia de ese paciente y es recidiva cuando después de un periodo de salud aparece nuevamente la fiebre. Y fiebre prolongada, cuya duración varía de acuerdo a los libros. Hay libros que dicen 12 días, hay otros que dicen 15 días y otros que dicen 20 días o más. Eso es variable. Y tenemos también, no tenemos que olvidarnos las fiebres de origen desconocido, que muchas veces no se llega a hacer el diagnóstico de los cuadros febriles porque nosotros tenemos algunos parámetros para algunas enfermedades y de repente hay una persona que hace fiebre, se hace todos los análisis, no aparece nada y después la fiebre cede, es una fiebre de origen desconocido. Muchas veces puede ocurrir esto también, no siempre la fiebre tiene así una explicación patológica real. Y esto es más o menos lo que yo le quería transmitir en cuanto a fiebre. Después los síndromes febriles van a dar con la doctora Beatriz. Si quieren hacer una pregunta, no es muy complicado fiebre. Se pregunta mucho en el examen, sí se pregunta. Pero lo que se pregunta, ya les dije, es la definición, los tipos de fiebre que tienen que saber bien, cuál es la diferencia entre una y otra. Y la semiología de la fiebre, que es muy fácil, que no se les pregunta, pero si ustedes, su paciente tiene fiebre, ya tuvieron que haber descrito en la historia clínica la semiología de la fiebre. Entonces, eso generalmente no se pregunta. Lo que se pregunta es definición, tipos de fiebre y los lugares donde se puede tomar la temperatura en un paciente. ¿Preguntas? No, profe. ¿Ninguna pregunta? Todo claro, doctora. Fue muy claro, profe. Bueno, entonces la próxima que van a tener conmigo es el día 27. No van a presentar todavía ustedes historias, yo les voy a presentar y ahí vamos a discutir y vamos a criticar la historia que está hecha. Vamos a ver si está bien hecha, si está mal hecha. Una crítica constructiva, obviamente, ¿verdad? Todas las críticas siempre son constructivas, no destructivas. Una crítica de la cual nosotros podemos sacar provecho para el aprendizaje. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao. Gracias, Hasta profe. luego.
Doctora, Sí,